Hola, buen día. Esta es la clase número 6 de funciones complejas. Ya definimos en las clases anteriores las funciones como parte real y parte imaginaria, las derivadas, definimos las condiciones para la derivación, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hoy vamos a seguir adelante y vamos a definir uno de los conceptos más importantes de esta primera parte de la materia, que son las funciones holomorfas. Vamos a ver que no nos interesan en particular las funciones que tienen derivada, no nos interesan menos las funciones que tienen solo continuidad. Las funciones con las que vamos a trabajar fundamentalmente son funciones que se llaman holomorfas. Una de las tantas motivaciones que nos lleva a estudiar las funciones holomorfas es lo que sucede, por ejemplo, en un recinto o en un dominio abierto y conexo con estas condiciones del teorema 1. Por ejemplo, dice, la función f de z tiene derivada nula en todo punto de un dominio o recinto, que es, recuerdo, abierto y conexo, entonces es constante. Fíjense que lo que se necesita es que la función sea de derivada nula en un recinto, o sea que en todo punto de un abierto. Y que sea conexo es para poder movernos de punto a punto con una cantidad finita, como dice la definición, de segmentos paralelos a los ejes. Entonces, vamos a la demostración, es bastante simple, es bastante gráfica, y consta de escribir con cuidado cómo es una derivada, como parte real y parte imaginaria. Recordamos de las clases anteriores, teníamos que las derivadas, cuando existían, acá en este caso existe, cuando existían se podían escribir de 4 formas, con las derivadas parciales de U y B, y esencialmente lo que hacemos en esta demostración, más gráfica casi que otra cosa, es, sabiendo que la derivada de la función es nula, como cada parte real y parte imaginaria son las derivadas parciales, lo que nos va a dar es que las derivadas parciales de U y B también son nulas. Entonces, el núcleo de la demostración está en tomar un segmento cualquiera que vaya de un punto a otro, que tenga una dirección, un vector unitario en la dirección, y ver cuál es la variación de las funciones U y B a lo largo de ese segmento. Y esto es el punto fundamental de la demostración. Fíjense, la variación de la función U a lo largo del segmento está escrita, como ya saben desde análisis 2, por la variación a lo largo de la dirección, que es el gradiente producto escalar por el versor de la dirección del segmento. ¿Cómo el gradiente de U son las derivadas parciales de U y B respecto de X y de Y, o escritas de alguna manera a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Lo que sabemos es que son todas nulas porque la derivada es nula, con lo cual la variación de U a lo largo de un segmento en particular es cero. Como ese segmento es un segmento cualquiera y sé que cualquier punto del conjunto lo puedo unir por un segmento o por una cantidad finita de segmentos, ahí es donde entra lo de la cantidad finita, entonces U es constante para todo el recinto o el dominio. Lo mismo puedo hacer con B, entonces la función es constante. Fíjense todas las condiciones que tengo que pedir para poder pasar de derivada cero a función constante. Tengo que no solamente manejarme con el concepto de derivada, sino con el concepto de que hay una cuestión topológica del punto y un entorno, que es lo que me lleva a poder demostrar que la función es constante. Eso me lleva, entre otras millones de razones, a definir una función holomorfa en un punto, que es esta definición que parece medio arbitraria, pero vamos a ver que es fuertísima, que dice que vamos a definir una función holomorfa en un punto z0, ¿sí? Si es derivable en el punto z0 y en todo punto de un entorno, es decir, módulo de z menos z0 menor que r, donde r es algún número mayor que 0. ¿Sí? Una función holomorfa es no solamente una cuestión analítica, sino también topológica. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que esta propiedad es la propiedad que buscamos
para una función que sea derivable. O sea, no nos va a alcanzar con que sea derivable. De hecho, vamos a dejar de hablar de funciones derivables. Vamos a empezar a hablar de funciones holomorfas. Una función holomorfa en un conjunto va a ser una función que es holomorfa para todo punto del conjunto. Y ustedes saben, o acaban de aprender, que una función holomorfa es holomorfa si es derivable en un punto y todo punto de un entorno, con lo cual, para definirla en un conjunto, ese conjunto tiene que ser conexo, ¿sí?, por una cuestión de calcular los límites de la derivada, y abierto porque necesitamos que para todo punto exista un entorno dentro del conjunto. Acá surge el nombre particular que damos al recinto o al dominio de donde vamos a definir las funciones. Vamos a ver que las funciones holomorfas tienen las mismas propiedades, heredan las mismas propiedades que las funciones derivables, pero aparte tienen más propiedades, ¿sí?, que son las que vamos a estudiar en esta parte del curso. Lo único que me queda, y esto sé que lo va a dar Nelly, es escribir un poco las funciones de variable compleja en coordenadas polares, y simplemente vamos a quedar en lo siguiente. Vamos a demostrar este teorema a partir de esta cuenta. Esta cuenta es las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Les dejo como tarea, si es que no lo hace Nelly hoy, martes 21, en la práctica, si no lo hace Nelly, se los voy a poner como tarea, escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares sabiendo que valen en coordenadas cartesianas. Es simplemente un cambio de variable, pero un cambio de variable que hay que hacerlo con cuidado. Ustedes ya lo saben, pero bueno, estaría interesante que lo hicieran. La demostración que me interesa es una demostración parecida a la de la clase número 5, la clase pasada, que dice, supongamos, teorema este 1.2, supongamos que la función f, que es 1 más i b, pero de r-tita, o sea, las coordenadas polares, está definida en un entorno del punto z0, r0 y φ0, que tiene que ser distinto al origen, y que las derivadas de primer orden de u y b respecto de las dos variables existen en ese punto, de todo punto del entorno. Fíjense que estoy pidiendo bastantes condiciones, y que cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann, que son las que escribimos acá arriba, ¿sí? Entonces, f' de z0 existe, fíjense todo lo que tengo que pedir, f' existe, y se escribe la derivada como e a la menos tita 0 por una combinación de derivadas, en este caso u derivada respecto de r más i por b derivada respecto de r, y todas sus combinaciones. Entonces, les dejo como tarea, si es que no lo hizo Nelly, que no lo va a hacer Nelly hoy a la tarde, escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, demostrar este teorema. Yo estoy convencido que lo va a hacer. Pero bueno, el próximo tema que vamos a ver es qué es lo que hacemos con las funciones, que necesitamos que sean holomorfas, ¿sí? Vamos a transformar regiones, vamos a usar cosas más generales como que se llaman funciones elementales. Eso lo va a ver Nelly en la práctica. Y en la teoría vamos a ir avanzando por el lado de qué es lo que hacen las transformaciones, qué pasa con las funciones que tienen puntos de ramificación. Por ahora los dejo, fue la clase número 6, y hoy a la tarde discutimos las cosas que queden en dudas. Esto no va a ser para hoy, va a ser para hoy el jueves. Es un poco más relajado este ritmo, pero bueno, vamos avanzando. Cualquier duda, insisto, lean estos teoremas, lean estas demostraciones, están en los libros a continuación de los temas anteriores, no vienen mezclados. Ya vimos los teoremas anteriores que eran condiciones necesarias y suficientes, las condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares las necesitan previamente tener las condiciones de Cauchy-Riemann, con lo cual vienen a continuación en los libros, así que sigan el orden cronológico de los libros y vamos a estar al tanto. Nos vemos, cualquier consulta por foro, lo discutimos en las clases online. Hasta luego.